Guti Cárdenas Pinelo, el ruiseñor del Mayab, máxima figura de la trova yucateca, muere asesinado la noche del 5 de abril de 1932 en el Salón Bac en la Ciudad de México, en medio de una riña que sostenía con dos hermanos españoles de apellido Peláez, que se encontraban bebiendo en el lugar. Según el reporte policial, murió por un disparo de arma de fuego calibre 22 en el corazón, el cual fue realizado por el comerciante español Ángel Peláez Villa, natural de Posadas de Llanes, Asturias, quien afirmó haber disparado en defensa de su hermano de nombre José, con quien Guti discutía. Mucho se especuló sobre el motivo real de esta riña. Algunos afirman que fue por el corrido La República en España, que Guti grabó en la ciudad de Nueva York en abril de 1931 y en el cual celebraba el fin de la monarquía española. La disquera Columbia Records dio gran difusión a este tema, tanto en América Latina como en España. Según testimonio del poeta Ricardo López Méndez, su asesino, después de cumplir una breve condena por su crimen, regresó a España, donde participó en la guerra civil al lado de las fuerzas monárquicas. Guti Cárdenas nació el 12 de diciembre de 1905 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y desde el inicio de su meteórica carrera artística con el concurso de la canción mexicana, convocada por el empresario Lucho Campillo en la Ciudad de México, donde Guti obtuvo el segundo lugar con su clave Nunca, que originalmente compuso en ritmo de bolero, hasta su fallecimiento en la Ciudad de México el 5 de abril de 1932, contaba apenas con 26 años de edad. Compuso más de 30 canciones y grabó más de 250 temas, todo un récord para los avances tecnológicos de su tiempo y lo breve de su carrera artística. Su fama trascendió las fronteras de su país y fue ídolo, no solo en México, sino en varias partes de Sudamérica, el sur de los Estados Unidos e Italia, donde sus discos obtuvieron tanta demanda que su disquera, la Columbia, tuvo que enviar a ese país europeo las matrices de sus discos para ser impresos ahí. El reporte es de Felipe García, Tele Yucatán te informa.